Saludos a nuestros oyentes y bienvenidos a un nuevo podcast de la revista The Review of Religions en español. Les habla Azar Guraya, coordinador en América Latina para la revista. En el día de hoy tenemos tres representantes de las principales religiones abrámicas en el mundo: el cristianismo, el islam y el judaísmo. Y vamos a dialogar con ellos sobre diferentes temas y vamos a conocer sus perspectivas en temas de oración, sobre su visión de la figura de Dios y de los profetas. Antes de comenzar, déjenme presentar a nuestros invitados. En primer lugar, gracias a todos ustedes por aceptar nuestra invitación y formar parte del programa de hoy. Como tal, vamos a empezar con el judaísmo. Tenemos el rabino, el doctor Fischel Slahen. Tengo aquí información un poco acerca de él. El doctor rabino Fischel es postdoctorado en bioética, doctor en filosofía, máster en filosofía judía y Jerusalén, fellow del Mandel Leadership Institute. Se desempeña como director de AMIA, cultura, y docente e investigador académico en bioética en Facultad de Derecho. Dr. Slahen ha innovado y desarrollado el campo de la filosofía judía aplicada y es el primer rabino en haber sido nombrado miembro titular de número en la Vaticana Pontificia Academia de Ciencias Bioéticas, así como también el primer rabino en ser premiado con la máxima distinción otorgada por el Senado Nacional Argentino, mención de honor, senador Domingo F. Sarmiento. Y como tal, ha sido distinguido también por la legislatura porteña, declarando personalidad destacada de la ciudad autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la cultura en 2019. Y también cabe destacar que su libro, Filosofía del Judaísmo, Construyendo nuestro Destino, ha sido declarado de interés cultural por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires en 2009. Rabino, mucho gusto y gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias a ustedes. Para mí es un placer y es un honor haber sido invitado, así que les agradezco muchísimo. De nada. También tenemos un invitado especial con nosotros. Es el arzobispo Eric Scala, arzobispo de la Iglesia Anglicana en Argentina. Él nació el 15 de junio de 1973 en la ciudad de La Chorrera, Panamá. Obtuvo su bachillerato en letras en el Instituto Justo Arosemena. Sus estudios universitarios los realizó en la Universidad Nacional de Panamá, obteniendo la licenciatura en Humanidades con especialidad en Filosofía y Historia. Sus estudios teológicos los realizó en la Fundación San Alberto en la ciudad de Bogotá, Colombia, y en el Moore College. Es doctor en Filosofía y en Teología. Señor Eric, arzobispo, mucho gusto y gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias a ustedes y es un honor compartir esta mesa con el Rabbi Fischer y nuestro querido hermano Marwan. Muchas gracias por la invitación. De nada. Y en el último tenemos a Marwan Gil, el representante de la religión islámica de la comunidad musulmana Ahmadiyya. Marwan nació el 29 de mayo de 1990 en Alemania. Tras finalizar sus estudios secundarios, fue admitido en el Centro de Estudios Teológicos Jamia Ahmadiyya, Reino Unido, en 2009 y consagró su vida al servicio de la comunidad musulmana Ahmadiyya. Finalizó sus estudios y se graduó como misionero de la comunidad musulmana Ahmadiyya en 2006. Ha servido como misionero en Reino Unido y a partir de 2017 ha estado en Argentina como el misionero de la comunidad allá. Marwan, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias, un honor para mí también. Excelente, pues con esta introducción entramos en la discusión para hoy. Hoy tenemos varias preguntas para todos nuestros presentadores. Primero vamos a hablar acerca de la unicidad de Dios. Y como todos ustedes saben, y a nuestros oyentes también,
Hay muchas personas buscando a Dios hoy en día. Hay personas que sienten una llamada interna y ellos piensan que esto es una llamada por parte de Dios, ¿no? El creador del universo. Pero como tal, todos saben que hay interpretaciones muy distintas acerca de Dios en diferentes religiones en el mundo. Y también entre las tres religiones abrámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, a veces hay diferencias entre la interpretación de Dios, quién es Dios, su unicidad, sus varios atributos. Y como tal, es importante y interesante saber acerca de estas diferencias. Pues como tal, hoy vamos a hablar un poco acerca de la unicidad de Dios, y acerca de la unicidad de Dios tengo 3 preguntas específicas para cada uno de nuestros presentadores. Primero, vamos a empezar con el judaísmo, ¿no? El más antiguo entre las 3 religiones abrámicas. Rabino, 3 preguntas, si puedes tener todas estas 3 preguntas en mente para su respuesta. Primero, dentro de su religión, ¿cómo se percibe la figura de Dios? 2, ¿hay un solo Dios en su religión? ¿Puede ser Dios uno o más de uno al mismo tiempo? Y también, ¿qué significa la unicidad de Dios para usted y su religión? Y son las mismas preguntas para los demás también, pero empezamos con el rabino. Rabino, ¿qué dice el judaísmo acerca de estas preguntas de Dios? Bien. Para responder a estas preguntas, cabe en principio enfatizar sobre el primer versículo del Génesis de Breishit, cuando dice Breishit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. En el comienzo creó Elohim los cielos y la tierra. Versículo que da cuenta explícitamente que el mundo no es Dios, contrariando toda visión idólatra, panteísta o naturalista, en las cuales Dios está en el mundo o es el mundo o se encuentra como parte de este en alguna de sus formas. Primer versículo en la Torá que también contraría el ateísmo, según el cual el mundo es todo lo que hay e incluye todo lo existente. Contraría también todo humanismo, dado que el centro no es el hombre, sino que es Dios. Es decir, Dios creó el mundo y todo lo que hubo, hay y habrá en este. De hecho, ni siquiera podemos entender el verbo crear, libroa, por no estar al alcance de nuestro hacer, como si el generar, el transformar o el producir. Y mucho menos a Dios, cuya palabra ni siquiera es la correcta, dado que no es el theos o Zeus griego, es decir, no es un demiurgo, ni tampoco tiene biografía. Elohim, o mejor expresado por su inefabilidad como Hashem, término en hebreo cuyo significado es el nombre, redunda en una tautología por la cual solo puede predicarse de Hashem, Hashem hua Elohim, es decir, Hashem es Elohim. Y cualquier otro predicado va en su desmedro. Ahora, todo ello indica que es el hombre quien está al servicio y en pos de Hashem, y no Hashem en pos o al servicio del hombre. Es decir, Hashem no es un funcionario del hombre, no es un funcionario del mundo, ni de ninguna necesidad, interés o querencia del hombre. Hashem no tiene una función, ni cumple con un objetivo determinado, ni presta un servicio específico. Por lo contrario, es el hombre que tiene un objetivo, una misión específica, que es la de rendir culto a Hashem. Y esto más allá de todo lo que pueda acontecerle al propio sujeto. Hashem está por encima de todas las categorías concebibles y ni siquiera puede describírselo como el creador, dado que Hashem no es Hashem por haber creado, sino que lo que era antes, ya era antes de la creación. Tal como decimos en nuestros rezos, Atau Shelon Nibra Olam, Atau Mishen Nibra Olam. Tú eres antes que el mundo fuese creado y tú eres quien creaste el mundo. Todo lo adjudicado en este sentido, atribuido o endilgado como predicado respecto de Hashem, por más superlativo que fuese, no es sino una humanización emotiva e instrumental de su absoluta trascendencia, de su absoluta otredad, de su absoluta alteridad.
y por ende violando su propia divinidad. Por eso, Hashem no es el objeto de pensamiento religioso, por ser insondable, por ser incomprensible, así como tampoco lo es la naturaleza, ya que es objeto de pensamiento científico, ni tampoco el hombre, como ser pensante, sensible y volitivo, el cual es objeto del pensamiento filosófico, sino que el objeto del pensamiento religioso en el judaísmo es el estatus del hombre ante Hashem y el cumplimiento de sus obligaciones para ser reconocido ante él. Tal como decimos también en uno de nuestros rezos más importantes, en Yom Kippurim, en el Día del Perdón, cuando decimos Umutara Adam mina behema ein kakol hebel, ata ibdalta enosh mirosh vetakiru la amod lefaneja. Ninguna primacía hay del hombre sobre la bestia porque todo es vanidad. Tú diferenciaste al hombre desde el comienzo y lo reconocerás parado ante ti. Entonces el hombre no se para frente a Hashem, sino que es llamado para pararse ante Hashem y depende de él, de Hashem, decidir si responde a ese llamado o no. En cuanto a la responsabilidad del hombre, si decide responder también a ese llamado de Hashem de pararse ante él para ser reconocido. En otras palabras, la única relación entre Hashem y el hombre en el judaísmo es que el hombre, le rinda culto mediante el cumplimiento de sus leyes. Todo esto se resume justamente en la oración más relevante en el rezo del judaísmo, que es el Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escucha Israel, Hashem es nuestro Elohim, Hashem es uno y único, que está en el Deuteronomio, y donde la fidelidad a Hashem, o en términos hebreos, la emuná, de donde proviene amén, es la expresión de la decisión y determinación del hombre para rendir culto a Hashem, cumpliendo con sus obligaciones, independientemente de lo que acontezca en el mundo, en la historia y en el propio sujeto. Muchas gracias, Rabino. Ya vamos a ir al cristianismo para saber la perspectiva en el cristianismo acerca de la unicidad de Dios. Arzobispo Eric, ¿sí puede contarnos un poco acerca del concepto en el cristianismo acerca de este tema importante? Sí, con mucho gusto. Nosotros, los cristianos, tomamos muchas de las ideas del judaísmo, somos hermanos menores en la fe, se diría, y tomamos este concepto de Dios, creador del universo, como dijo el rabino, de todo lo que ha sido creado y de todo lo que se va a crear. Pero también nosotros tenemos el concepto de la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, es un solo Dios, tres personas. En el cristianismo vemos a Dios como Padre. Tomamos, en el Nuevo Testamento, tomamos la figura de Dios como nuestro Padre. Entonces, nos referimos a Él como Padre y tal vez por eso a veces cometemos tantos errores, porque como es nuestro Padre, a veces nos va a permitir cosas que como Dios no debería permitir. Entonces, por eso a veces hay tantas cosas que se toman los cristianos que no deberían ser. Pero el concepto de Dios es que es el creador de todo, que Dios es omnipotente, omnisapiente, que está en todos lados, ¿sí? Y que Él está para que nosotros nos podamos acercar. Para eso dejó al Espíritu Santo, para que nos acompañe, para que nos ayude. Y Jesús, que es el Hijo, nos acerca a Dios. Nos acerca a Dios. Es el camino por el cual nosotros llegamos a Dios. Muchas de las oraciones, no me quiero adelantar, pero muchas de las oraciones y las tradiciones las tomamos del pueblo judío, sobre todo lo que es el Antiguo Testamento. Y por eso esa imagen de Dios como creador de todo, es tomada del pueblo judío. Y muchas de las oraciones también. Entonces, la visión nuestra es judeo-cristiana. Mezclamos las tradiciones judías
con todo lo que el Nuevo Testamento nos aporta, que es una salvación a través de Dios. Dios en el cristianismo es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas, un solo Dios. Ahí resumimos todo lo que nosotros, toda nuestra visión acerca de Dios. Bastante sencillo. Mucho gusto. Creo que con eso resumimos bien. Gracias, arzobispo. Ahora vamos al Islam y con Marwan. Marwan, ¿qué puede decirnos acerca de la unicidad de Dios en esta religión? En Islam, Dios se manifestó con su nombre personal, que es Allah. Allah no tiene ningún significado en árabe, ni se puede dividirlo en un género, ni tiene un plural, sino que Allah es su nombre personal, y cuando nosotros nos referimos a Dios con su nombre personal, Allah, eso no quiere decir que Él no tiene o no se manifestó con otros nombres, ¿sí? Sino que no solamente nos referimos que Él en Islam se manifestó con ese nombre. Y Allah tampoco no lo consideramos como Dios es solamente del pueblo musulmán o de un musulmán, sino que lo consideramos como creador, como Señor, como Dios universal de toda la humanidad, de todo el universo. Y en el Sagrado Corán se menciona 99 atributos de Dios, y lo que es más importante sobre la persona, sobre sus atributos, sobre su existencia, es la unicidad de Dios. Ese es uno de los conceptos más fundamentales, más principales de la religión islam, y justo todas las doctrinas, todos los, para decirlo, los 114 capítulos del Corán se resume, que es conocida como la shahada, el testimonio para ser musulmán, y ese testimonio, su primera parte justo dice: no hay nadie digno de ser adorado excepto Dios, excepto Allah. Y es decir, que Él es el único. Él no tiene ningún hijo, no tiene ningún copartícipe, no hay nada o nadie como Él. En el capítulo 112 se presenta justo ese concepto en un capítulo entero que se llama justo que su atributo Ahad, que Él es el único, no hay nada parecido o similar como Él. Y Él es el creador de todo el universo, y Él por eso se distingue y nunca se manifestó en forma humana y jamás se mezcló con su creación. Y hablando de sus atributos también, uno de sus atributos es también, como que ya se menciona en el primer capítulo del Sagrado Corán, que Él es el Señor, el creador de toda la humanidad. En ese sentido, el Islam rechaza el concepto de que haya un pueblo o un pueblo solamente que pueda tomar el monopolio sobre Dios, sino que Dios se presenta como Dios, como creador de toda la humanidad. Y así también en el capítulo 7, versículo 57, Dios dice que su misericordia embarca a todo el universo. Y en ese sentido, para el Islam es muy importante que nosotros creemos que Dios, Él es el único ser que es libre de la limitación del tiempo y también del espacio. Y ahora, viniendo al tema, ¿por qué Dios creó a la humanidad, al universo? Y en eso el Islam enseña que el propósito o la función de nuestra vida, del universo, de nuestra existencia, no es solamente un pasatiempo para Dios, sino que Dios enseña, y en primer lugar es también interesante que el Islam enseña que Dios creó la humanidad, el universo, en diferentes etapas. Entonces el Islam enseña, o el Corán también incluso en el capítulo 21, versículo 31, menciona una teoría que hoy en día es conocida como la teoría de Big Bang. Se dice que no hubo nada, y de ese nada hubo una explosión, y Dios empezó a crear el universo en diferentes etapas, que fue un proceso de millones de años. Y en el Corán se menciona que todo ese tiempo, todo ese proceso, no es solamente para Dios un pasatiempo, sino que el propósito de ese universo, de esta creación o crear al humano, es que el humano reconozca a su creador, que él descubra
a su creador y que establezca una unión de amor, de sumisión, de obediencia hacia su creador. Y por eso dijo el santo profeta Mohammed, la paz sea con él, que Dios es un tesoro. Él es un tesoro secreto y Él quiere que el humano lo busque y lo encuentre. Entonces, la función, el propósito de nuestra vida es que nosotros dedicamos nuestra vida, nuestras capacidades para buscarlo, para encontrarlo. ¿Y por qué lo necesitamos? Simplemente porque Él es la fuente de paz, Él es la fuente de todas las bendiciones y Él no necesita nuestra adoración o la alabanza. Eso no hace para Él ningún cambio o diferencia en su estado, en su dignidad, sino que el beneficio siempre tiene el humano. El humano lo necesita para completarse, para llenar su alma, su corazón con amor, con bendiciones, con placer. Muchas gracias, Marwan, y a todos nuestros presentadores acerca de las perspectivas acerca de Dios en sus religiones. Ahora llegamos a la segunda pregunta, que es acerca de los profetas. Ahora, esto es un tema también importante. La gente hoy en día busca guías y modelos de conducta para la vida cotidiana. Y las tres religiones abrahámicas presentan profetas y estos maestros divinamente guiados como personas que debemos de seguir en cuanto a la moralidad, en cuanto a la ética, en cuanto al estilo de vida. Y hay días en los que se conmemoran las vidas y las enseñanzas de estos maestros y profetas probablemente en las tres religiones, pero a esto vamos. Pues para todos ustedes, acerca de los profetas, vamos a hablar acerca de sus vidas y específicamente si pueden decirnos acerca de los profetas, que cuál es la importancia de los profetas para ustedes y sus religiones. ¿Hay uno o algunos que son más importantes y por qué? Y también cómo se conmemoran o celebran a estos profetas importantes. Hay días de fiesta que se celebran como conmemorarios, adoptan prácticas o hábitos para recordarlos, cómo recuerdan las enseñanzas y los ejemplos de los profetas hoy en día, y cuál es la importancia específicamente del profeta Abraham para usted y su religión. Pues como antes, vamos a empezar con el rabino, el doctor Fischel. Doctor Fischel, si puedes decirnos acerca del concepto de los profetas y los días importantes en su religión para conmemorarlos, por favor. Correcto. A ver, el profeta en Israel no es un oráculo como tenían los griegos, por ejemplo, que indica lo que indefectiblemente acontecerá más allá de todo lo que se haga. El profeta en Israel es más bien alguien que por sus características, Hashem ha posado sobre él su providencia, como dicen Números capítulo 11, concediéndole una visión y una misión más allá de los demás, y por ello el precepto de escuchar al profeta, ya que es Hashem mismo quien le ordena hablar, tal como indica el Deuteronomio en el capítulo 18. Esto es lo que se resume en el Talmud cuando se dice que Ein hanavim mitnave ela masher raui liot. No hay profeta que profetice sino lo que es adecuado que suceda y no lo que va a suceder indefectiblemente en el futuro. Es decir, estas visiones y sus misiones eran la de advertir a las autoridades y al pueblo de lo que sucedería en caso que siguieran en sus faltas. Es decir, eran agudos críticos admonitores contra las autoridades políticas, judiciales y sacerdotales, así como también contra el pueblo, frente al incumplimiento en relación a sus deberes y a la ley de Dios, a su vida conforme a la ley de Dios. Y su palabra se cumplía tal como indica también el Deuteronomio en el capítulo 18. Es decir, no eran agoreros reformadores de las leyes existentes para apoyar su posicionamiento y para lograr el beneplácito de las autoridades, sino que por lo contrario,
eran frecuentemente castigados severamente por los reyes, denunciando a las autoridades cuando no eran ejemplo para el pueblo, sino fuente de corrupción, de iniquidad y de injusticia. Casos como, por ejemplo, el de Irmiau, el de Jeremías, quien revelando iniquidades y graves desvíos a la ley, fue acusado de espía, apresado y tratado muy cruelmente. Otro caso como, por ejemplo, el de Amós, quien fue condenado, de hecho, él condenó la corrupción y la injusticia social por parte de las élites y que fue perseguido, acusado y condenado por supuestamente complotar y conspirar contra el rey. Uriah, por ejemplo, quien a pesar de haber huido a Egipto, es capturado y asesinado también por el rey. Toda esta casuística, entre muchas otras, como por ejemplo la de el profeta Natán frente al rey David, o el profeta Elías, ante el rey Ahab, siempre han actualizado la advertencia ya en Isaías, cuando dice: hay de los que legislan iniquidades y decretos de perversidad para desvirtuar el juicio de los indigentes y para arrebatar la justicia de los pobres de mi pueblo. Aclarando, por supuesto, en este versículo, que el profeta es a su vez siempre objeto de persecución, de difamación y hasta peligrando su propia vida por manos de quienes critica, intentando callarlo justamente para transformar al pueblo en borregos, tal como el mismo Isaías dice en el capítulo 53, cuando dice: es oprimido y ofendido, pero no abre su boca, y como un cordero es llevado al matadero, y como una oveja delante de sus trasquiladores enmudece y no abre su boca. Básicamente, esta misión fue la de los 48 profetas y 7 profetisas del pueblo de Israel, contrariamente a los casi 800 falsos profetas que también están en la Biblia, que eran básicamente aduladores y obtenían gracia y prebendas del poder y de los gobernantes, más el beneplácito de las masas, mediante su retórica, su poética complaciente, predicando lo que deseaban escuchar, y mayormente eran consecuentes con el relajo y la licenciosidad del pueblo y sus autoridades. Pero aquí lo más interesante es que el judaísmo no se basa en milagros, ni en profetas, ni en profecías, dado que ninguno de ambos han podido enmendar ninguna de las situaciones, personas o sociedades que los han visto o escuchado. Es decir, la fidelidad a Hashem, de la cual estábamos hablando en la pregunta anterior, no resulta de factores externos, sino que es una determinación axiológica del sujeto, reconociendo a Hashem por su propia divinidad, independientemente de lo que acontezca, y que el camino de vida está marcado por la ley de Hashem. Es por ello que, incluso acorde a Maimónides, el gran legista del judaísmo, si todos los milagros son ciertos para quien los vio, pero en el futuro su evocación deviene en relato que el oyente tiende a negar, justamente, bíblicamente, muchos de los propios testigos directos de los portentos y maravillas realizados directamente por Hashem, no tuvieron esa fidelidad, mientras que ulteriores generaciones, hasta el presente, sin presenciar nada del mismo tenor, vivieron acorde a la ley. Esto básicamente demuestra en el judaísmo que quien tiene su fidelidad a Hashem basado en prodigios, en su corazón, como dice Maimónides, hay un defecto. En términos más sencillos, para terminar, el profeta en el judaísmo es quien habla en su garganta, por su garganta habla a Hashem, para tratar de corregir al pueblo y avisar a modo de estadista o de visionario qué es lo que va a ocurrir si siguen en esa falla, ¿no es cierto? Pero si bien muchos de ellos son un modelo de vida, el modelo de vida se da por medio de la ley indicada en Hashem, y que el profeta es quien viene a tratar de enmendar determinada situación, ¿no es cierto?, dentro del judaísmo, como recién lo estaba expresando.
Muchas gracias, Rabino. Ahora vamos al cristianismo. Arzobispo Eric, ¿qué dice el cristianismo acerca de los profetas y los días sagrados para conmemorar sus vidas? ¿Qué es el concepto acerca de eso en el cristianismo? Sí, con mucho gusto. Para nosotros, el profeta es aquel que anuncia y denuncia. Es el que va a guiar al pueblo por voluntad de Dios. Y nosotros tomamos los profetas del Antiguo Testamento que van a guiar al pueblo y lo van a acercar a la voluntad de Dios. También dentro de lo que ellos van a anunciar, nosotros creemos que anuncian una profecía escondida que sería la venida de Jesús. Entonces, vemos siempre un paralelismo con lo que le está pasando a alguno de los que le ha pasado a alguno de los profetas, con lo que Jesús va a venir a cumplir. Nosotros creemos que en Jesús se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento. Por eso cuando nosotros decimos amén, no solamente estamos diciendo que así sea, sino que estamos diciendo también que todas las profecías se cumplen en Jesús. Vemos a los profetas como aquellas personas escogidas por Dios con una misión muy especial que no vienen a agradar a este mundo, sino que vienen para hacer presente a Dios en esta tierra. Tenemos días sagrados, por supuesto, recordamos, siempre en la liturgia recordamos, y dentro de nuestras fiestas siempre hay alguna fiesta que recordamos lo que ha pasado en ese momento. Y no solo, son fiestas muy específicas. De hecho, nosotros vemos también a la figura de Juan el Bautista, primo de Jesús, como este que viene a anunciar, esta voz que clama en el desierto, que anuncia que Jesús es el Mesías prometido. Estamos diciendo que nosotros creemos eso. Y vemos también a la figura de Abraham como el padre de la fe. Esta persona que escucha a Dios, escucha lo que Dios le va a prometer y deja todo, un hombre que deja todo y se va a buscar esta promesa que Dios le dice que va a ser el padre de muchas naciones. Entonces él deja todo y va para allá. Entonces, para nosotros tiene mucha importancia la figura de Abraham, que es nuestro padre, que es el padre también de la fe, del judaísmo y del cristianismo, que son las tres grandes religiones que surgen de este tronco de Abraham. Y para cerrar un poco, para nosotros todo lo que está en el Antiguo Testamento es la herencia que nosotros tomamos como propia y asimilamos como parte de nuestra cultura, que se la sacamos al judaísmo, y por eso todos los profetas que se anuncian en el Antiguo Testamento, nosotros lo tomamos como propio y que también nos están hablando a nosotros y nos están llamando a la conversión y a hacer todo lo que Dios nos está pidiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, arzobispo. Y ahora llegamos al Islam. Marwan, ¿qué es el concepto de los profetas en el Islam y si hay días importantes para los profetas en el Islam y qué es el papel del profeta Abraham? Para entender la importancia de los profetas en el Islam, podemos quizás apoyarnos en un ejemplo muy de la vida cotidiana, un ejemplo muy común, muy simple. Por ejemplo, cuando compramos un producto o usar cualquier producto o aplicación, ¿sí? Muchas veces no nos alcanza solamente leer la descripción o la teoría, sino que siempre muchas veces para usar un producto, muchos de nosotros
incluso prefieren ver un tutorial o un video por YouTube o un ejemplo práctico para lograrlo, para hacerlo. O también otro ejemplo, por ejemplo, solamente ahora para manejar el auto no te alcanza solamente estudiar la teoría de las reglas o del tránsito, sino que uno necesita la práctica y así también esa experiencia. Y el mismo ejemplo se puede aplicar en el mundo espiritual, en el mundo moral, que nosotros consideramos que la revelación, la palabra divina revelada a través de diferentes libros, es la teoría de su voluntad, de su camino, cómo llegar a su placer, a su amor. Y los profetas son una manifestación práctica para que nosotros tengamos una referencia que cómo uno puede lograrlo. Y en eso es muy importante que ningún profeta viene ahora para ponerse entre el humano o Dios, sino que ellos vienen para mostrarnos el camino, para iluminarnos cómo es el camino recto y directo para llegar hasta Dios, su placer, su amor. Por eso, una vez un musulmán le preguntó a la esposa del profeta Mohammed, la paz sea con él, sobre su persona, sobre su carácter. Y Aisha, la paz sea con ella dijo que él era una manifestación práctica del Corán. Es decir, que el Corán es la teoría y el santo profeta Mohammed, la paz sea con él era la manifestación práctica de esas leyes, de esta teoría. Y por eso nosotros creemos en el Islam que desde Adán, el primer profeta, hasta el santo profeta Mohammed, la paz sea con él, en ese periodo largo de 4 o 5 mil años, nosotros creemos que Dios mandó 124,000 de profetas a nuestra humanidad. Y son profetas que son conocidos, nombrados en las diferentes religiones, por ejemplo, profeta Noé, Abraham, Moisés, Jesús, el propio profeta Mohammed, la paz sea con todos ellos. Pero nosotros creemos que cada pueblo, ¿sí? Sea ahora los aborígenes de Australia, los pueblos indígenas de Australia, de África o cualquier parte del mundo, recibió un profeta, un elegido, un enviado de Dios, porque esos profetas son portavoces, son representantes de Dios en la tierra y nos sirven como un modelo, como un ejemplo. Y en ese largo ciclo de los profetas, el profeta Abraham, la paz sea con él, juega un gran rol, una gran importancia también en el Islam. Y él en particular, hay un capítulo entero en el Corán que es dedicado a su persona, el capítulo 14. También el Corán le presenta al profeta Abraham por su lealtad y por sus sacrificios en establecer la unicidad y la voluntad de Dios en la tierra. Y menciona en esa relación también los sacrificios de su esposa Agar y de su hijo Ismael. Por eso incluso nosotros, la peregrinación, que es uno de los 5 pilares, dedicamos a los sacrificios y a la familia del profeta Abraham, la paz sea con ellos. Y obviamente, otro rol muy importante en ese ciclo largo de la llegada de los profetas tiene el santo profeta Mohammed, la paz sea con él, el fundador del Islam. Nosotros consideramos que todos los profetas anteriores vinieron con una misión limitada, es decir, que a un pueblo en particular y sus mandamientos, sus leyes eran para un tiempo en particular. Y el santo profeta Mohammed, la paz sea con él, era el último profeta en ese sentido, que es un profeta universal, que fue enviado hacia toda la humanidad y su mensaje o su religión, sus leyes son para siempre. Y nosotros consideramos que el santo profeta Mohammed, la paz sea con él, en su función como sello de los profetas, es decir, que después de él no pueda venir ningún nuevo profeta o un profeta como portador de una nueva religión o nuevas leyes, sino que el ciclo o la evolución moral y espiritual, para decirlo, que empezó con Adán y terminó con el profeta Mohammed, la paz sea con él, ese ciclo es terminado. Ahora lo que es posible es, y ese concepto existe en el Islam, la llegada de un Mesías, de un Mahdi en los últimos días. Y eso quiere decir que, incluso según la propia profecía del Corán y del profeta Mohammed, la paz sea con él, vendría un Mesías en los últimos días, pero no como portador o fundador de nueva religión o nuevos mandamientos, sino que simplemente como un profeta subordinado al profeta Mohammed, la paz sea con él, y para servir al Islam y reformar al pueblo musulmán. Y en eso nosotros creemos que esa profecía
la comunidad musulmana Ahmadiyya, que se cumplió a través de la llegada de su santidad Mirza Ghulam Ahmad, quien afirmó ser el Mesías prometido y el Mahdi para el pueblo musulmán. Pero, de nuevo, como eso no quiere decir, o nosotros creemos que el ciclo de la evolución moral y espiritual terminó a través de la llegada del Islam, a través de la revelación del Corán y a través de la llegada del santo profeta Mohammed, la paz sea con él. Ahora solamente ya viniendo a la última parte, cómo celebrar a los profetas. El Islam enseña que es muy importante celebrar a los profetas, pero la forma de celebrarlos, esa es la clave. Ahora Islam no enseña, no promueve celebrarlos en una forma comercial o solamente realizar ciertos rituales, sino que la forma de celebrarlos es a través de seguir sus mandamientos, sus enseñanzas, a través de adaptar su conducta y su buen ejemplo. Y eso debe ser no solamente un día en el año, sino que todos los días, en cada momento de su vida, un creyente debe celebrarlos a los profetas en esta forma, en esta manera. Muchas gracias a ustedes tres por esta información acerca de los profetas en sus religiones. Ahora llegamos a la última pregunta de nuestra conversación hoy, y es acerca de las oraciones, las plegarias en estas tres religiones. Hoy en día hay mucha gente que tiene fe en el poder de la oración. Y especialmente con los problemas que enfrentamos hoy en día, las dificultades por la pandemia, por el COVID, por la situación económica en muchos lados, hay mucha gente que está utilizando la oración como una forma de tratar de mejorar su situación. Hay mucha gente que encuentra paz y sosiego en sus oraciones y creen que Dios los está escuchando al otro lado, ¿no? Y que puede aceptar sus oraciones y por lo tanto habrá un mejoramiento en sus situaciones. Pues acerca de la oración, específicamente, tengo tres preguntas, o es una pregunta que consta de tres partes. Primero, ¿qué significa la oración para ustedes? ¿Y qué importancia tiene la oración en sus religiones? Dos, ¿hay una o algunas oraciones que son las más importantes en sus religiones? ¿Qué dicen estas plegarias o estas oraciones y por qué son tan importantes? Y tres, ¿ustedes rezan en diferentes idiomas? Si es así, ¿por qué? Pues empezamos con el rabino Dr. Fischel. Rabino, ¿qué dice el judaísmo acerca de la oración? Bueno, muy bien. En el judaísmo existen tres rezos diarios: el matutino, shaharit, el vespertino, minhá, y el nocturno, arbit, que fueron instituidos respectivamente por los patriarcas Abraham, su hijo Isaac y su nieto Jacob, más otros rezos adicionales en las diversas celebraciones. Todos ellos son parte del conjunto de obligaciones bajo el cual se rinde culto a Hashem, amándolo y temiéndolo reverencialmente. Ahora, el texto para cada ocasión es un texto normalizado bajo una versión fija, llamémosle canonizada, y su preceptualidad, porque rezar es un precepto, ¿no es cierto?, puede cumplirse en su más alto grado cuando se realiza con lo que se llama un minyan, que en hebreo quiere decir quórum. El quórum está formado por 10 judíos adultos, en idioma hebreo, y cada uno de los congregantes concentrado en su lectura con pureza de intención, lo que se llama en hebreo kavaná, y realizando el rezo, lo que se llama lishma, es decir, por sí mismo, es decir, porque Hashem así lo comanda, por su propia divinidad, y más allá de lo que acontezca ulteriormente. Es decir, el rezo es un precepto, es una obligación como parte de las 613 preceptos entre proscriptivos y prescriptivos que comandan la ley de Dios bajo la cual el judío o una judía está obligado a vivir. Y aquí vale la pena detenerse unos instantes, dado que si bien y desde ya el rezo
como exteriorización de súplica, de ruego, de agradecimiento a Hashem, por supuesto que está permitido. Esta clase de rezo no es un fenómeno religioso, dado que se hace por necesidad o se hace por demanda del propio sujeto y no por precepto. Es decir, esta clase de rezos, si bien, como decimos nosotros, es kosher, es apto, no se lo hace porque así Hashem lo ordena en una hora determinada y bajo un texto determinado. Y lo religioso es aquello que se realiza porque Hashem lo preceptúa, porque Hashem lo prescribe. Como dije antes en la cuestión sobre la unicidad de Hashem, siendo la oración más relevante en el judaísmo, el Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, escucha Israel, Hashem es nuestro Elohim, Hashem es uno y único, ya en el Deuteronomio, la continuación de esta estrofa nos enseña que existen dos niveles de cumplimiento de este precepto, así como de cualquier otro. El más alto, que es el denominado, como dije antes, lishma, que quiere decir por sí mismo, por cuanto Hashem así lo comanda, dado que luego dice, y amarás a Hashem, tu Elohim, con todo tu corazón, con todo tu alma y con todos tus medios, y estas cosas que te ordeno el día de hoy las establecerás en tu corazón, etcétera, etcétera. Es decir, amar a Hashem cumpliendo con su ley de forma incondicional, sin especulaciones respecto de recompensas, de perjuicios, de puniciones, pero luego, es decir, en término categórico, ¿no es cierto? Ahora, después prosigue el rezo diciendo, y sucederá que si cumplieren todos mis preceptos que les ordeno el día de hoy, de amar a Hashem y servirle con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma, entonces les proporcionaré lluvia, etcétera, etcétera, etcétera. Para luego decir que si desobedecieran, va a pasar lo contrario. Esto lo tienen en Deuteronomio capítulo 11, versículos del 13 al 21. Es decir, lo más excelso y hacia donde debemos orientar nuestra acción religiosa es cumplir el rezo normalizado, como todo otro precepto, de forma incondicional, de forma categórica, pero también es posible comenzar cumpliendo los preceptos, entre ellos los 3 rezos diarios, bajo la esperanza o con el ánimo de obtener una utilidad de ello. Como dice Maimónides, por ejemplo, cuando dice que la Torá permitió cumplir en función de beneficios, cumplir sus preceptos, en función de beneficios ulteriores, pero precisamente el hecho de permitir indica que no es la finalidad. Es decir, el rezo en el judaísmo entonces no está en función de una determinada situación emocional o psicológica de la persona. No viene a servir al individuo en alguna de sus necesidades, dado que es el mismo texto para quien se encuentra en el momento más feliz de su vida como para quien se encuentra en el más triste. Y ello es porque el rezo no es para satisfacer al hombre ni para absurdamente enviar un mensaje a Hashem informándole de nuestras necesidades o de nuestros deseos. Todo lo contrario, la persona pospone sus intereses, sus deseos, para cumplir en tiempo y en forma con el rezo preceptuado por Hashem, haciendo que dicha acción sea religiosa. Quien estuviese menesteroso o con alguna afección, luego tendrá que conseguir un trabajo o ir al médico, más allá que el rezo contempla en su formulación la solicitud a Hashem para manutención o para salud, por cuanto ese es el texto establecido por nuestros sabios mediante el cual se rinde culto a Hashem con el rezo. Por eso, el rezo es parte de la forma de vida preceptual de un judío o de una mujer judía, cuya finalidad es rendir culto a Hashem, más allá de sus necesidades e incluso frecuentemente contra ellas. Por ello, el Código de Leyes Judías normalizado, llamado Shulchan Aruch, que quiere decir la mesa preparada o la mesa servida, comienza justamente diciendo, Idgaber ke'ari la'amod baboker la'avodat boró. Sobreponte como el león para levantarte a la mañana y rendirle culto a tu Creador.
Muchas gracias, Rabino. Ahora vamos al cristianismo. Arzobispo Eric, ¿qué dice el cristianismo acerca de la oración y qué es su importancia en su religión? Por favor. Muy bien. La oración es una conversación que yo tengo con Dios, mi Padre, donde yo hablo con Él y le cuento lo que siento. Tenemos eh, momentos muy especiales para la oración en la mañana, a la tarde, a la noche, que son momentos muy especiales, se llama la liturgia de las horas. Utilizamos lo que se conoce como libro de oración común y ahí hay salmos tomados del Antiguo Testamento y lecturas del Nuevo Testamento también, del Nuevo y del Antiguo Testamento, que se van intercalando. Tiene una importancia muy grande porque yo necesito comunicarme con Dios, necesito estar en esa comunión con Él. Es una conversación que yo hago con Dios. Y es muy, muy importante, muy importante. Tenemos la oración escrita, que es la que utilizamos con el libro de oración común, y también hay un momento de oración personal donde yo me abro con Él, Dios es inmanente a mí, pero también yo necesito expresar lo que siento, lo que necesito. ¿Sí? Es una confesión que yo le hago a Dios de aquellas cosas que yo necesito. Si bien para el pueblo no es obligatorio dentro de la iglesia anglicana, para los clérigos sí lo es. Nosotros tenemos que hacer oración a la mañana, a la tarde y a la noche, y en lo posible, si yo puedo, al mediodía y a la media tarde, que están impuestas en este libro de oración común. Las oraciones importantes, sí, tenemos acá dentro de este libro, tenemos oraciones en caso de necesidad, en caso de enfermedad, en caso de viaje. La verdad que el que lo escribió lo pensó muy bien. Y una de las oraciones que siempre hacemos es la oración de San Juan Crisóstomo, donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, Señor, concede lo que te pedimos. Bien. Y, por supuesto, el Padre Nuestro, que es la oración que Jesús nos enseña a nosotros como hijo, y ahí está resumido todo. Hay un momento de alabanza y un momento también de petición. Es muy importante, pero muy importante, estar en oración con Dios. Es una de las cosas más importantes y tal vez algo de lo que más se olvidan las personas. Hay muchas personas que dicen ser cristianos, pero realmente no practican una vida de oración de ningún sentido, lamentablemente es así. También el tema del idioma, bien, tratamos de que la oración se haga en un idioma que todos podamos entender. Por lo general, nuestras comunidades hablan acá en Latinoamérica español, pero tenemos comunidades también, sobre todo en Asia, Japón, India, Indonesia, y nos tenemos que habituar al lenguaje que hablan ellos. ¿Sí? No les obligamos a tener una oración, un idioma que, bueno, podría ser el inglés en nuestro caso, pero no lo es. Eh, Tenemos que comunicarnos en su idioma. Por eso, la oración es una comunicación personal con Dios y es muy importante, tiene mucha importancia. Dentro de cada congregación buscamos un momento en el que nos podamos reunir, si bien es a la tarde, si bien puede ser a la mañana, pero tiene que haber una vida de oración. La oración es la forma en la que yo expreso mi fe. Y si yo no tengo una vida de oración, no me relaciono con Dios. Tengo una fe vacía, sin obras, sin acciones y que realmente no está basada en nada. Entonces, la oración debe ser una parte importante de nuestra vida. No lo imponemos, pero sugerimos que por favor tengan una vida de oración. Y dentro de esta oración nosotros nos confesamos con Dios y le pedimos que nos perdone nuestras culpas.
dentro de las oraciones de la mañana, la tarde, de la noche, está este momento de confesión con Dios para que vea mi corazón y me ayude a salvar todos estos problemas que pueden haber ocurrido o estas faltas que yo puedo haber cometido. Así que hay oraciones muy especiales para cada ocasión y sobre todo dentro de las oraciones tenemos un momento muy especial dedicado a Jesús, dedicado a María, dedicado al Espíritu Santo o también el santo que ese día nos toque. Muchas gracias por el momento. Muchas gracias. Ahora continuamos y llegamos al Islam. Marwan, ¿qué dice el Islam acerca de la oración y su importancia que es para la religión islámica? Sí, según el Islam, ante todo, para entender la importancia de la oración, según el Islam hay 3 estados de reconocer o descubrir Dios para llamarlo. Y el primer estado es que se puede llamarlo la fe en Dios o el conocimiento de Dios. Y eso se puede comparar con ejemplo, por ejemplo, si alguien te comenta que en tu barrio hubo o hay un incendio, un fuego, y vos aceptás al testimonio, al comentario de esta persona. Al mismo tiempo, en el mundo espiritual, nosotros, por ejemplo, el testimonio de los profetas, sus experiencias con Dios, a través de su testimonio, lo aceptamos sobre Dios. Luego, el segundo estado es la observación, que es tu conocimiento de Dios basándose en tu observación. Y un ejemplo sería, por ejemplo, vos observás el humo y de ahí llegas a la conclusión que seguramente hay acá o hubo acá un fuego, ¿sí? En el mismo tiempo, por ejemplo, en el mundo espiritual o en la ley de la naturaleza, vos observás a la perfección de la creación en el mundo y así llegás a la conclusión que debe ser un creador. Eso no es casualidad. Y el último estado, que es el estado de la convicción, de la certeza, que se basa en tu propia experiencia. Y eso es, por ejemplo, si vos ahora no basás a la conclusión o no llegás a la conclusión que hay o hubo un fuego solamente por el testimonio de alguien o observando el humo, sino que te acercás hacia ese punto y no solamente ves con tus propios ojos el fuego, sino que pones tu dedo o tu mano en ese fuego y así tenés la experiencia que existe ese calor, existe el fuego. El Islam enseña que la oración es el último estado, es esa certeza, esa convicción de que hay un Dios, que hay un creador. Los primeros 2 estados nos pueden simplemente llevar hasta el punto que debe existir un creador o debe existir alguien, pero no es la convicción que hay Dios, que hay un creador. Y la diferencia, este paso de debe existir a hay Dios, esa certeza, es tu comunicación personal, tu experiencia personal con Dios. Y esa experiencia personal con Dios puede ser ahora a través de recibir la revelación, a través de recibir visiones espirituales, a través de recibir inspiraciones espirituales o en general inspiración, o recibir el amor, el placer de Dios. Y una forma es también de que Dios acepte nuestras súplicas y nuestros rezos. Y por eso, una de esas formas de experimentar a Dios con nuestra propia persona son los 5 rezos en el Islam, que es uno de los 5 pilares de la religión y es un mandamiento obligatorio para todos los musulmanes. Y por eso un musulmán, al menos 5 veces cada día, busca ese momento, busca una forma de experimentar a Dios personalmente. Y en esa oración, una parte fundamental también es la oración del primer capítulo, que es un rezo completo, que es una forma que nos enseñó Dios y que nos mostró el profeta Mohammed, la paz sea con él, cómo comunicarnos, cómo expresar nuestras súplicas, nuestros rezos a Dios. Pero lo que es muy importante que el acto de comunicarse con Dios y luego que Dios acepte nuestras oraciones, nuestras súplicas y que se manifieste a través de diferentes formas, el Islam enseña que eso no es algo limitado al pasado. No eran solamente milagros de los profetas anteriores, o ese ciclo no se terminó con el profeta Mohammed, la paz sea con él,
sino que la idea es que, o justo los ejemplos que el Corán menciona de esos profetas en el Corán, es que para nosotros también tengamos esa experiencia, para que nosotros también sigamos su ejemplo. Vemos diferentes, incontables ejemplos de la aceptación de los rezos del santo profeta Mohammed, la paz sea con él, por ejemplo, incluso de otros profetas. Y eso vemos una forma para mostrarnos que ese ciclo sigue incluso hoy en día. Por eso Dios en los últimos días envió al Mesías prometido, al Imam Mahdi, que es también el fundador de la comunidad musulmana Ahmadiyya. Y él, con su propio ejemplo, en su vida cotidiana, él nos mostró incontables ejemplos donde Dios aceptó sus rezos, sus súplicas, sus oraciones. También es importante acá aclarar que el Islam no limita la aceptación, esa experiencia de Dios solamente a los profetas o a los jalifas o a los santos o maestros o personas muy espirituales, sino que dice que eso debe ser el destino, el objetivo de cada persona, experimentar, y cada persona lo puede lograr. Pero la condición también de recibir el amor de Dios, de comunicarse con Dios, es que nos explica Alá en el capítulo 2, versículo 187, donde dice que yo estoy cerca para aceptar sus oraciones, sus súplicas, pero la condición es que el humano haga el primer paso, donde Dios dice que, pero la condición es que ustedes también acepten mis mandamientos y tengan o pongan toda la confianza en mi persona. Entonces es como una relación mutua, como una amistad, ¿sí? Si vos querés recibir algo del otro lado, primero tienes que invertir o poner algo en esa amistad. Y eso requiere del humano purificarse y aceptar los mandamientos, la voluntad de Dios. Y luego seguramente, si él abra la ventana de su corazón, va a entrar la luz en su corazón, va a tener esa experiencia con Dios en su vida. Muchas gracias, Marwan. Con esto llegamos al final de nuestro podcast de hoy. Hemos escuchado sobre la unicidad de Dios, hemos escuchado acerca de los profetas y hemos escuchado acerca del concepto de la oración en el judaísmo, el cristianismo y en el islam. Para finalizar, muchas gracias a nuestros invitados, nuestros presentadores, nuestros oyentes, a todos, especialmente los locutores, por compartir con nosotros las enseñanzas de sus respectivas religiones. Recuerden que pueden seguirnos y escuchar nuestros podcasts en iVoox, iTunes y Spotify. Pueden visitarnos y acceder a nuestro contenido en la página web ror.org.es. Igual pueden mandarnos sus comentarios y opiniones a nuestro correo electrónico info@ror.org.es. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente programa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes.